por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Bienvenidos hermanos, gracias por sintonizar esta su emisora Radio Costa Rica, a quienes les agradecemos el espacio que nos brindan para poder llevar a ustedes la palabra de Dios. Con este programa que es para toda la familia. Ustedes nos pueden llamar al 2253-1317 o al 8318-7361. Este último tiene WhatsApp para que hagan sus peticiones de oración. Estamos para servirles los lunes a las 7 de la noche, los martes a las 9 de la mañana, los miércoles a las 7 de la noche, los jueves varones a las 6 de la tarde y los sábados a las 5 p.m. Y a su vez les decimos que estamos para servirles en todo lo que necesiten, en todas las oraciones, peticiones que necesiten. En este programa se pueden anunciar los que tengan empresas o negocios. Como pueden ver, algunos hermanos han estado participando por medio de una ofrenda en este programa. A ellos les damos las gracias y bendecimos sus vidas. Hemos preparado una charla preciosa que la hemos llamado Dios cuida de mí. Nos preguntamos, ¿qué es cuidar? En el diccionario aparece la siguiente definición. Cuidar es ocuparse de una persona, de un animal o de una cosa. Es ocuparse de algo que requiere algún tipo de atención o asistencia. Es estar pendiente de sus necesidades. Es estar vigilando o procurando las atenciones necesarias para evitarle algún mal o peligro. Es decir, proporcionándole lo necesario para que esté bien o esté en buen estado. En la palabra de Dios, el Señor nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando buscamos a Dios y le obedecemos, estamos bajo su voluntad, su protección y su cuidado, y Él cumple así sus promesas. Él nos bendice y seremos de bendición. En Génesis 12:2 encontramos que dice así la palabra: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás de bendición. Todas pasamos y todos pasamos por diferentes adversidades, necesidades, aflicciones, persecución, escasez, etc. Así lo dice el Señor en su palabra en Juan 16:33. Les he hablado estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido el mundo. En otras versiones, Emilia, dice aflicción. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué aflicciones, persecuciones, conflictos, problemas, necesidades, enfermedades, si el Señor afirma en su palabra que Él ha vencido al mundo? En nuestra humanidad, en lo natural, todas esas circunstancias, todas esas adversidades dominan nuestra mente y le damos el primer lugar. Pero el Señor ha dicho, tengan paz,
yo he vencido al mundo. ¿Le creemos al Señor? Escrito está que debemos renovar nuestra mente y que tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿qué es la mente? La mente son las capacidades intelectuales del ser humano, el conocimiento, la percepción, los pensamientos, la memoria y la imaginación. En Romanos 12:2 nos dice así la palabra del Señor: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. En 1 Corintios 2:16 nos dice el Señor: ¿quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? Y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. El Señor en su palabra, Él es muy claro. Él dice que nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos pensar como pensó el Señor Jesucristo. Y el Señor en su palabra nos dice que Él va a suplir todas nuestras necesidades, sean espirituales, emocionales, físicas, materiales. Él nos invita a presentárselas y a ser agradecidos, siempre tomando en cuenta, se nos hace hincapié en la palabra la gratitud, la acción de gracias. En Filipenses 4:6 leemos, dice así la palabra del Señor: antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Debemos tener fe, confiar en el Señor. Él proveerá, lo ha prometido. La fe mueve la mano de Dios. En Hebreos 11:1 dice la palabra: la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Emilia, es interesante lo que dice Hebreos 11:1, que la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Y en 2 Corintios 5:7 dice así la palabra del Señor: es el tiempo de la fe, no de la visión. Es una confirmación de la palabra en Hebreos 11:1. En Filipenses 4:19 nos dice así el Señor: mi Dios a su vez proveerá a todas sus necesidades según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. Y en Ageo 2:8 dice el Señor: a mí el oro, a mí la plata, así ha dicho Yahvé de los ejércitos. En Mateo 6:31, 32, 33 leemos: no anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos o qué beberemos? ¿O tendremos ropa para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas. Pero el Padre del cielo, el Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Pero el Señor también en el versículo 33 nos pone una condición y dice: por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia y se les darán todas esas cosas. Otra versión dice: todo les será añadido. Lucía, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es Jesús. Y dice así la palabra del Señor: piensen que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, de paz y alegría y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué te dije que es Jesús?
porque Jesús es justicia, es paz y es alegría. Amén. Y Él es el que nos da el gozo que necesitamos en todas las pruebas, en todas las situaciones difíciles en que nos encontremos, por medio del Espíritu Santo. Dios conoce, le importan nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestras necesidades, las aflicciones, y ha prometido cuidar de nosotros. ¿Cómo cuida el Señor de nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo cuida el Señor de nosotros? Ujú. Bueno, el Señor, Dios Todopoderoso, el Padre de ustedes, como dice la palabra, y el Padre de nosotros, nos envió un Redentor, un Salvador. La promesa fue cumplida con nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Timoteo 1:15 dice así la palabra del Señor: esto es muy cierto, y todos lo pueden creer, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En el Salmo 68:20 leemos: bendito sea el Señor. Prácticamente lo declaramos. Bendito sea el Señor, día tras día, el Dios que salva, se encarga de nosotros. El cuidado de Dios por nosotros es explícito, lo dice así la palabra con claridad y determinación. En el Salmo 91, 14, 15, pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré y le rendiré honores. Es palabra del Señor. Qué lindo. Dios es un Padre bueno, misericordioso, todopoderoso. Promete, cuida de sus hijos, cuida de nosotros, se compromete y declara en su palabra que cuida, que resguarda, que protege a sus hijos. Y el Señor Jesucristo también ha dicho en su palabra que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, o hasta el fin de la historia en otras versiones. No sé si habías escuchado esa palabra, Emi. Sí. Es hermosa. Esa palabra es preciosísima. Eso nos tiene que dar mucha seguridad, que siempre Él va a estar con nosotros. Él dice: en la angustia estaré junto a Él y lo salvaré. Lo salvaré de todo. Él no especifica de qué, sino que nada más lo protegeré y lo protegeré, pues mi nombre conoció. Pues mi nombre conoció. Tenemos que ocuparnos de conocer un poquito de Dios, porque no es lo mismo oír Sí. que conocer. Y no es lo mismo conocer que andar con el Señor. Definitivamente. Importantísimo. Ajá. Vemos cómo Dios rescató milagrosamente su pueblo de la esclavitud impuesta en Egipto, y pasaron 40 años vagando en el desierto, camino a la tierra prometida. Dios, a pesar de sus rebeliones frecuentes y desobediencia, cuidó de ellos y les proveyó para todas sus necesidades. Esto me hace reflexionar en que nosotros también somos desobedientes y a veces andamos en rebelión cuando andamos en pecado, pero aún así el Señor siempre, si lo buscamos, si nos acogemos a Él, Él va a cuidar de nosotros. Dice Deuteronomio 5:6: yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor con la palabra y con esa reflexión que hicimos de que libró a su pueblo de la esclavitud? Que a nosotras también y a nosotros Él nos ha sacado de todo lo que nos ha mantenido en esclavitud, como por ejemplo el pecado, la duda, la falta de perdón, las rebeliones, de la escasez, de la enfermedad. ¿Algo más, Emi, que quisieras agregarle? De la angustia, de la desesperación. De la angustia, de la desesperación, del miedo, de los temores. Bueno, de tantas y tantas y tantas cosas
que no terminaríamos de enumerar, de Definitivamente. todo lo que el Señor nos ha sacado, de todo lo que nos ha rescatado. En el Salmo 107, 28 dice así el Señor: pero al Señor clamaron en su angustia y Él los hizo salir de su aflicción. Esto confirma lo que habíamos estado comentando anteriormente. Ahora, Emi, ¿has oído de Job? Job, el santo Job. El santo Job. ¿Qué sabes de Job? Hombre rico, fiel creyente en Dios, con un inquebrantable fe en el Señor, la cual fue severamente sacudida, y aún así Job se mantuvo fiel al Señor y reconoció que Dios cuidaba de él. Amén. Y así dice la palabra del Señor en Job 20:22: en plena riqueza sufre miseria y cae sobre él la desgracia. Pero ahora vemos cómo en Job 42:10 el Señor revierte esa situación de Job y dice: Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara la anterior, la superara, Emi, La superó. porque había intercedido por sus amigos, y aún Yahvé aumentó al doble todos los bienes de Job. Hay que fijarse, qué increíble, ¿verdad? Intercedido por sus amigos. El poder que tiene la oración de intercesión. Sí, y la humildad de Job al interceder por sus amigos. Que bueno, los que conocen de la historia de Job, ellos llegaron a cuestionarle la razón por la que él estaba en esa situación de dificultad y de necesidad y de enfermedad y toda la aflicción que había caído sobre Job. Eso que estás diciendo, al interceder yo por alguien, Ajá. atraigo bendición sobre mí. Mira, Emilia, eso no lo había visto de esa forma que vos lo estás diciendo, pero de veras, que es cierto. Ve cómo Dios entonces bendijo a Job. Así es que esto es una invitación para que intercedamos, no solo pensando en la bendición, sino que al interceder vamos a hacer que Dios bendiga. Amén. Y que ayude a las personas que están en situaciones de dificultad. Ahora, ya vimos lo que hizo el Señor con Job, pero también tenemos a David. ¿Sabías, Emi, David, que el rey David fue el rey de Israel? Y dice la historia y toda la palabra del Señor que la vida de David estuvo llena de altibajos. Él se encontró en situaciones digamos excelentes, y en otras de debilidad, y en otras de rebelión y de desobediencia al Señor, de pecado. y pecados muy serios. Pero sin embargo, David testificó en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 23:1 ve lo que dice el Señor. Él dijo, David: el Señor es mi pastor y nada me falta. Ve con qué seguridad lo dijo David. Ahora, ¿con qué seguridad lo decís vos? ¿Con qué seguridad lo digo yo? Bueno, por medio de la fe, por medio de la palabra, de creerle al Señor. Y creo que hay que pedirle a Dios el don de creer que Él me cuida, que Él no me falla, que Él me protege, que Él me guarda, que Él me da lo mejor. Y que si en algunos momentos que le hemos pedido no nos ha dado, es porque eso no es lo que no nos conviene, o no es el tiempo, o no es el tiempo de Dios, como dice la palabra, o no es el momento para que lo recibamos. Exactamente. En el Salmo 8:5 dice así, que hace una pregunta a David y dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿A quién le hará David esta pregunta? Al Señor. Al Señor.
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Emilia, ¿qué somos nosotras para que el Señor se acuerde de nosotros? ¿Qué es el hijo de Adán? Sigue David, para que cuides de él. Y nosotros venimos de los hijos de Adán, nosotros somos sus descendientes. La profundidad de esto es que al acercarnos a Él, Él nos hace hijos. ¿Qué somos nosotros para tener el privilegio de que nos haga hijos de Él? Imagínate, Emi. O sea, eso es impresionante, ¿verdad? Lo que nos muestra el Señor en la palabra. Y, como dijimos anteriormente, creer, conocer, buscar, atender y creer en la palabra del Señor, porque si no creemos, creo que por más que nos digan o por más que insistamos, si no creemos, no vamos a tener la respuesta de Él, el cuidado de Él, la bendición de Él. Me habías dicho a mí que tenías ahí una reflexión. Mira, aquí nos dice la palabra que Dios es un Padre bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios ha sido bueno con nosotros. Con toda la humanidad, ¿eh? Nos envió a su Hijo para salvarnos. Y Jesucristo es la máxima expresión de su amor y de su cuidado. Y así lo manifestó cuando en su vida pública se compadecía de los enfermos, endemoniados, de los necesitados. Hacía toda clase de milagros. Les daba de comer a los que los seguían, resucitó a los muertos, murió en la cruz, fue crucificado, siendo el Hijo de Dios para reconciliarnos con el Padre. Fueron perdonados nuestros pecados para darnos la vida eterna. La máxima expresión del amor de Dios es la salvación. Exactamente. Es el máximo regalo que tenemos. Y fue por medio de Jesucristo, y que fue su Hijo. Por eso, si nos recordamos al principio, decíamos que Jesucristo vino, no sé si te recuerdas de esa palabra, que dice que Él vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Timoteo. En Timoteo. En Timoteo es. En Timoteo, sí, fue una de las primeras palabras que leímos. Qué interesante, Emi, reconocer, que Jesucristo es el Salvador, que esa salvación nos provee de una vida eterna. Y nos la proveyó Jesucristo por medio de su muerte y de su resurrección en la cruz. O sea, y nos reconcilió. Esa parte con el Padre. Me agradó mucho, que nos reconcilió con el Padre. Sí, porque había una, como decir, una pared, ¿eh? ¿Qué dirías? Algo que en pecado nosotros no podíamos estar en la presencia de Dios. Claro, el pecado nos aparta de Dios. Pero hay una condición. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedir perdón. Tenemos que perdonar y tenemos que perdonarnos. Porque no sé cuál es la otra forma. ¿Conoces alguna otra forma de reconciliarte con Dios, con el Padre? El único camino es Jesús. El único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice, no sé si yo tengo muy presente esa cita, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Qué fuerte, ¿eh? Nadie llega al Padre si no es por Él. Así es que
de sobra tenemos palabra para saber cómo llegar a Dios y cómo tener pues ese acceso al Señor. ¿Qué querrías agregar, Emi? Bueno, las promesas en 1 Pedro 5:7 dice la palabra: depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Qué interesante, Emi. Cómo hay una promesa de parte del Señor que dice que si de veras vamos a Él y acudimos a Él y depositamos todas esas angustias, todo lo que leímos anteriormente, comentamos anteriormente, que nos perturba, que ocupa nuestra mente, que nos hace caer en duda, en angustia, y mucha gente acude a lo último, como el suicidio, ¿verdad? Porque no supieron o no se supo cómo aprovechar estas promesas del Señor, este cuidado del Señor, y depositarlas en Él. Claro. Por ejemplo, digamos, una persona que no tenga trabajo. Ajá. La angustia, se va endeudando, se va enredando, no sabe qué va a comer, se preocupa si tiene hijos, qué van a comer, cómo los va a dar las necesidades básicas. Pero si nos acercamos al Señor, si nos acercamos a Él, tengamos la certeza de que Él provee, de que Él nos da lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos, lo que necesitamos. Eso es muy, muy importante, Emi, porque a veces queremos y queremos. Sí. Y lo que queremos tal vez no nos conviene o no es para nosotros. Lo importante es no fijarse en lo que tienen los otros, sino que fijarse en lo que yo tengo y ser muy agradecidos, como decíamos al principio. Darle gracias siempre de todo, porque a veces damos por sentado, digamos, tenemos un plato de comida y nos quejamos de lo... Sí. Y démosle gracias a Dios de que tenemos el plato de comida. Démosle gracias a Dios que tuvimos un techo, que, ropa, que nos cobija, sí, como lo dice, educación, mucha gente, un vaso de agua. ¿Cuántos necesitan? ¿Cuántas veces hemos necesitado un vaso de agua? ¿Y cuánta gente hay que ni siquiera tiene un vaso de agua? Y sin embargo, triste y lamentablemente, quizás es la gente más feliz, porque está conforme con lo que Dios le da. Y muchas veces pedimos, a veces hasta por envidia, Emilia. Sí, claro. Qué triste y qué doloroso es de veras. Uno porque ya conoce palabra y porque anda en los caminos del Señor y todo, pero no sé si te pasó muchas veces, uno decía, bueno, ¿y por qué nosotros no tenemos y aquellos tienen tanto? Sí. Eso es muy corriente. Nos fijamos en lo que tienen los otros y no nos fijamos en todas las gracias y todas las bondades que ha tenido el Señor con nosotros. Siempre habrá gente que está más arriba que uno y menos que uno. Eso es una realidad. Pero nosotros debemos de pedirle al Señor la gracia de estar conformes con lo que Él nos provee, con lo que Él nos da, con lo que Él nos mantiene, nos cuida y nos protege, no con lo que yo
estoy viendo que tiene el otro. Que a veces creemos que necesitamos y que quizás ni siquiera lo necesitamos. Por ejemplo, de mí, no sé si recordar la palabra en Mateo 6, 31, 32 y 33 que dice: no anden tan preocupados ni digan, Ni digan. ¿tendremos ropa para vestirnos? Entonces dice, los que no conocen, o alimentos, o qué beberemos. ¿Cuántas veces te ha pasado? A mí me ha pasado. Por ejemplo, si invito a alguien a mi casa, ¿y qué les voy a dar de tomar? Claro. ¿Y con qué les vas a dar tal cosa? O también, cuando ves necesidades, vos decís, bueno, pero ¿y cómo? ¿Y de a dónde? Pero sí, yo creo que siempre, siempre Dios tiene misericordia. Y Él, creo que a veces, aún sin que le hayamos pedido, Él nos ha cuidado, nos ha protegido y ha provisto. Yo te lo puedo decir como testimonio de mi niñez. Y a raíz de eso, cuando vos me dijiste que hiciéramos una charla, que estuvimos las dos de acuerdo en el cuidado de Dios, me motivó mucho. Me fui a cómo sin papá, sin mamá, una abuela decidió cuidar de 5 nietos. Y mira, Dios proveyó, siempre proveyó. No que te diga, yo le decía al Señor el otro día, nunca nos acostamos con hambre. Siempre tuvimos una casita con rendijas y todo lo que vos querrás. Había que ir a coger café. Bueno, y sin embargo, mira, aquí al menos aquí estoy yo dándole gracias infinitas a Dios por todo eso. Y yo creo que no terminaría nunca con qué darle gracias a Dios. No tengo. Por ejemplo, ¿estás bien, digamos, de salud? ¿Tenés 2 pies que te llevan donde sea? Sí. 2 manos Benditas. que hacen montones de cosas. 2 ojos que ven, 2 oídos que oyen. 2 ojos que son también para leer la palabra del Señor. Amén, amén, amén. Una boca que para proclamar la palabra del Señor, ¿verdad? Y que también te permite comer lo que el Señor te da. Exactamente. Y cualquier alimento. Y cualquier alimento, lo que te dé. Exacto. Y estar agradecidos. Emi, la familia. Bueno, la familia. Los hijos. El tesoro. Los hijos que el Señor te dio, que son una bendición. Una gran bendición. Definitivamente. Y los nietos, porque verás que también hay los nietos. Añadidura. Todas esas añadiduras, como dice el Señor. Pero primero tenemos que buscar ¿qué? El reino de Dios para tener añadiduras. Bueno, como que nos fuimos así como medias perdidillas, pero ya nos vamos a alinear otra vez. Leíste la promesa de Primera de Pedro 5:7. ¿La volvés a leer, Emi? Muy bien. Espérate. Primera de Pedro 5:7. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Ajá. Ya le depositamos todas las preocupaciones. Y ya sabemos que de aquí también nosotras vamos, al menos yo voy a salir convencida de que voy a dejar en las manos de Dios todo, como dice la palabra. En Ageo 2:19 la palabra nos dice: miren si todavía falta el trigo en el granero, miren si la vid, la higuera, el granado y el olivo no dan frutos,
pues en adelante los voy a bendecir. Qué interesante, Emi. Ujú, Primero que nada habla en plural ujú. y dice, miren, vos dijiste que Dios nos había puesto unos ojos para ver Ujú. todo lo que tengamos que ver. Y Él aquí nos dice, miren, si falta, si todavía falta, o sea, no había. Porque dice si todavía falta, era porque no había. Y si te pones a ver, en la vida a uno siempre le falta algo. Claro. Entonces, esto es una promesa para hoy. Para hoy, exactamente. Pero tenemos que fijarnos, tenemos que ir y mirar. Pero también, Emi, estaba viendo, a veces puede faltar el trigo en el granero, pero pueda que la vid ya haya dado el fruto. Entonces, eso significa que no siempre hay escasez. Vieras que yo estoy pensando que el trigo es la palabra de Dios. Amén, ajá. Yo creo en esto, me salta la palabra pensando en que, miren, si todavía falta el trigo en el granero, todavía me falta palabra revelada. Todavía creo que hay mucha palabra que no la he disfrutado como Que debiera. no la has mirado siquiera. Que no la he visto. Emi, qué linda revelación tuviste, porque yo lo había visto más en el tema material. Ujú. Ve lo que es Dios. Igual, miren, si la vid, la higuera y el olivo no dan frutos, a veces somos nosotros, tomándolo así como vos lo estás diciendo, a veces somos nosotros los que no hemos dado fruto. Qué triste, Emi, qué triste. Pero dice también el Señor que nos fijemos, pero aún así, aunque no haya nada, así yo lo veo, aunque no haya nada, que nos fijemos, que miremos, que busquemos, aunque no haya nada, Él nos hace una promesa. Ujú. Dice, en adelante los voy a bendecir. A partir de hoy, Ajá. nosotros vamos a estar dando fruto y más aferrados a la palabra para que ese trigo germine. A partir de hoy vamos a ser grandemente bendecidos. Vamos a ser muy bendecidos. Muy bendecidos, porque Él dice en adelante. Exactamente. Él no dijo voy a ver, sino Él enfatiza en adelante los voy a bendecir. Qué interesante, Emi, porque también recordar lo de la fe. Ahora, lo podemos leer, no lo pueden explicar, lo podemos tomar hoy, así. Mira qué bonito eso que dijeron, qué bonito lo que dice la palabra del Señor. Pero si yo de aquí salgo sin fe, ¿qué voy a recibir, Emi? Sin fe, nada podéis hacer. Sin fe nada podemos hacer. Sin fe. Y si dudamos, si somos como las olas del mar, En Santiago, tampoco eso le ni gusta al Señor. tibios, ni tibios. Si andamos solo por lo que vemos, tampoco. Menos porque la fe es creer y en lo que no vemos. en lo que no vemos. Exactamente. Ok, ¿de qué más nos queda por decir? Lo Bueno, que dice el Salmo 110. La certeza y la fe en el Señor, en el que Él nos cuida, nos protege, nos guarda, nos da lo mejor. Esa certeza Esa seguridad nos da paz.
hay una palabra que la leímos al principio, Ajá. cuando el Señor dijo en Juan 16:33, les he hablado estas cosas para que tengan paz en mí. Amén. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, la aflicción, pero ánimo, dijo el Señor, yo Ánimo. he vencido al mundo. Emi, ¿qué más necesitamos para creer? Para confiar. Démosle gracias porque esta certeza, esta fe viene de Él. Que nos aumente la fe. Amén. Que nos aumente la fe. Y como dice el Salmo 116, alma mía, vuelve a tu descanso, que el Señor cuida de ti. Emi, qué increíble, de veras, cómo hasta en esas cosas se ha ocupado el Señor, hasta del alma de nosotros. ¿Por qué? Porque el alma es la que se inquieta. El alma es la que se inquieta, pero Él te dice que volvamos a descansar, que tengamos paz, que confiemos. ¿Por qué? Porque el Señor cuida de Emilia, cuida de Lucía, cuida de toda la humanidad y cuida del que quiere que cuide de Él también, porque si vos no crees que cuide de vos, ¿qué haces? Y si no crees que nos cuida, Y sin embargo dice que cuando sacó al pueblo de Egipto, a pesar de sus rebeliones, siempre cuidó de ellos. sí, Él es es muy lindo, misericordioso. es muy lindo. Entender la misericordia de Dios es de las cosas más grandes que le puede pasar a uno en la vida, definitivamente. Definitivamente. Bueno, Emilita, ¿qué más nos queda por decir? Yo te digo, no te preocupes, no te afanes, no te angusties, que el Señor cuida de ti. Amén. Amén. ¿Qué te parece si hacemos una oracioncita, Emi? Perfecto. Bueno, Señor, aquí estamos. Nos presentamos, Padre, ante ti, Padre Celestial, para agradecerte por todas tus bondades, por tu amor y por cuidar de mí, por cuidar de mi familia, por cuidar de mis seres queridos. Gracias, Señor, muchas gracias te damos de todo corazón. Tu misericordia es infinita, es eterna y confiadamente declaramos, Señor, alma mía, vuelve a tu descanso, que el Señor cuida de ti. Amén, amén y amén. Bueno, Emi, ¿qué más? La oración ¿Cómo es? que Él nos enseñó. Ah, muy bien. Nos unimos todos diciendo, Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el que cielo, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación y líbranos de Y- todo mal. y líbranos de todo mal, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, Emi, vamos a darle gloria al Padre, Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios,
Un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.